las cosas que digo bien son mías, las cosas que digo mal tienen que ver con consejos de Emanuel. Saludamos, Emanuel Alvarezakis está en línea. ¿Cómo va, Emanuel? Hola, buen día, Ernesto, ¿cómo va? Bien. A ver, hay un ejercicio que nosotros venimos haciendo las últimas semanas, cuando Jairo estaba de vacaciones, que es preguntarle a economistas razones para ser optimistas y razones para ser pesimistas en el año que comienza. A grandes rasgos, la mayoría te dice, más allá de miradas inmediatas, después está la discusión sobre si el país es justo o no es justo, es decir, cosas más a largo plazo, pero en términos de mirada inmediata, si las cosas siguen más o menos así, la gente, los economistas se esperanzan con que la Argentina crezca este año, dado de que aún si sigue la pandemia no va a haber medidas restrictivas como hubo el año pasado, pero al mismo tiempo se preocupan por la reaparición de un fenómeno persistente en la Argentina, que es la inflación, que se supone que en enero terminó alrededor del 4% por segundo mes consecutivo. ¿Vos tenés el mismo enfoque? A ver, yo creo que de corto plazo sí, me parece que las razones para ser optimista, si uno tuviera que resumir, es una recuperación de la actividad que viene más rápido que lo que uno esperaba en abril o en mayo del año pasado, donde era el piso, digamos, de la caída de la actividad. Un marco internacional que de vuelta nos bendice con precios internacionales muy altos para nuestros principales productos de exportación. Lo negativo es que un poco de esos precios se nos filtra la inflación y creo también que después de 2 años de recesión y de un año de COVID, la discusión de precios y salarios está muy sobrecalentada. De mediano y largo plazo me parece que el factor para ser optimista es si en unos meses tenemos un acuerdo con el fondo razonable, nos hemos dado el espacio para hacer las cosas bien hasta que empiecen a llegar los años donde tenemos que volver a pagar deuda, ¿no? Que eso ocurre en más o menos 3, 4 años. Esa es la razón para ser optimista. La razón para ser pesimista es que en general en la Argentina, en el último siglo, te diría, cuando nos hemos dado espacio para hacer las cosas bien, en general hemos hecho las cosas mal. O sea, a ver, yo quisiera volver un par de meses atrás, o no sé, para hacer el ejercicio. Yo pensaba, cuando te escuchaba, decía, bueno, hace un par de meses nosotros teníamos un serio problema que era más acuciante que todo lo que decíamos, que es que había una corrida contra los depósitos, una corrida contra el dólar, que ponía en un escenario inminente la posibilidad de una nueva mega devaluación, ¿no? Una devaluación del 30, del 40%, que naturalmente se iba a trasladar a precios, iba a generar un fenómeno recesivo, etcétera. Uno de esos grandes episodios que cada tanto tiene la Argentina. Cuando te escucho lo que estás contando ahora, pareciera que eso se alejó mucho, por lo que fuera, por medidas que tomó el gobierno, porque aumentó el precio de la soja, etcétera. ¿Realmente se alejó? Sí, se alejó porque en ese momento yo marqué en muchas ocasiones que estábamos ante una situación que, a diferencia de otros eventos en el pasado, no era la acumulación de malas políticas económicas o causas estructurales que iban a hacer que, no importa lo que hiciera el gobierno, la devaluación era inevitable, como uno podría haber dicho a fines del año 2000, por ejemplo. Me parece que en ese momento se combinaron los efectos extraños y complicados de manejar que nos generó la pandemia, con una descoordinación de la política económica que llevó a que un día decíamos que íbamos a liberar el cepo, el otro día cerrarlo, el otro día no se iba a poder comprar dólares, al otro día sí. Entonces vos fíjate que con pericia, hay que decirlo, pero rápidamente, cuando el gobierno decide unificar el mando de la política económica y hacer 2 o 3 cosas importantes pero no imposibles, que fue poner el gasto más en línea con la recuperación fuerte que venía teniendo la actividad, no dejar que el dólar paralelo flote libremente. Con eso lograste algo que en Argentina muchas veces es impensado, que bajar 40 pesos el dólar paralelo y volver a acumular unos 2.200 millones de dólares de reservas. Todavía perdiste un poquito más que eso, pero la dinámica ya cambió de color. Entonces, me parece que lo único que podría volver a meternos en un escenario de ese estilo
es si Argentina desordena su política económica o quiere empujar o apurar una recuperación de la economía que se está dando prácticamente de manera espontánea, digamos, de manera autónoma. Si la quiere empujar o apurar, bueno, hoy Argentina, por cuestiones estructurales, no tiene esa capacidad, no vamos a poder recuperar en un año lo que perdimos en el año de la pandemia. Lamentablemente vamos a tardar un poquito más. Ahora, vos cuando hablabas de los problemas a corto plazo y a largo plazo, focalicemos primero a corto plazo. Vos decías, está recalentada la pelea de precios y salarios. Contanos, porque ayer hubo, no sé, comunicados de algunos supermercados diciendo acá hay desabastecimiento y los precios que nos llegan no tienen nada que ver con la lista que plantea públicamente el gobierno. Es decir, vos ves conflictos como el conflicto de aceiteros, el conflicto de transportistas, ves líos que parecen chiquitos y vos lo ves aislados, pero que reflejan un quilombo general. ¿Qué significa estar recalentada esa pelea y a dónde puede llevar y cómo se podría manejar bien? Bueno, hay dos cosas. Primero, si yo te digo que del arroz este año subió 80% y la harina subió 110%, vos me dirías, bueno, sí, es un desastre, pero también la inflación fue 36%, entonces hay cosas que suben más que el 36% y hay cosas que suben menos del 36%. Ahora, el arroz subiendo el 80% y la harina subiendo el 110% no es un dato de Argentina, es un dato de Brasil, que tiene inflación anual de 5 o 6%, lo que nosotros tenemos a veces en un mes. Lo que quiero decir es que el fenómeno del crecimiento en el precio de los alimentos, como muchas veces nos pasa a nosotros con este ombliguismo que tenemos, no es una cosa que es la particularidad de ser argentinos, el gen argentino o algo así, sino que tiene mucho que ver con la recuperación de los precios de los commodities. Ahora, ahí es donde vos te das cuenta que si tenés un entorno inflacionario de 5 o 6%, esa suba en los precios de los alimentos la podés combatir con herramientas que Argentina no tiene. Ejemplo, ¿qué acaba de hacer Brasil? Acaba de bajar los aranceles a la importación de arroz, con lo cual eso va a ordenar rápidamente los precios internos. Y lo segundo que está empezando a hacer es subir la tasa de interés para apreciar el real, digamos, un lujo que nosotros no nos podemos permitir. Entonces, hay un factor complicado que viene por el lado de los precios de los alimentos. No, y después lo que lo complica la situación interna. Está bien, pero entonces... Bueno, dos cosas. Ese es el factor, digamos, externo, que además Argentina lo agarra complicado, porque no es que vos arrancás con retenciones cero y podés decir, bueno, muchachos, la soja pasó de 300 a 500, vamos a poner 35% de retención. Digamos, ya estás en un nivel de retenciones alto y con un conflicto con el sector que claramente tiene también aristas políticos. Ahora, lo segundo, que me parece que muchas veces se menosprecia, es que vos pensás que Argentina en los últimos 3 años el poder adquisitivo del salario bajó 16%, tenés algunos congelamientos de precios como nafta, energía, gas, que vienen desde principios del 2019, y después atrás de eso tuviste una pandemia. Entonces, es claro que esos 3 años te desacomodaron los márgenes de las empresas y al mismo tiempo te desacomodó el poder adquisitivo del salario. Pretender que ese reacomodamiento lo regule autónomamente el mercado, para mí en materia de inflación va a ser suicida. O sea, el gobierno tiene que intervenir, tiene que explicar y articular medidas tanto de tinte político como de tinte económico para ir viendo cómo hacemos para meternos en un sendero de recuperación del salario, que se puede dar un sendero de recuperación del salario con 30 puntos de inflación, con 40 puntos de inflación o con 60 puntos de inflación. En los 3 escenarios el salario real, el poder adquisitivo del salario puede mejorar. El punto es cómo vos lográs que tu esquema macroeconómico coordine una recuperación del salario con tasas de inflaciones más bajas, porque cuando vos lo dejás, digamos, a disputa de sindicatos... Claro, empieza una carrera precios versus salarios que termina poniendo la inflación en cualquier lado. Totalmente. Y después te obliga a devaluar para ponerlo al lío y no termina nunca el tema. Ahora, pregunta política.
Vos decís, bueno, hay un quilombo económico que viene de hace 3 años, es decir, no se movieron los precios, cayó el salario real, o sea, hay presión alcista de los sindicatos, está casi congelada las tarifas, están casi congeladas desde, 2 años y pico, casi congelados los precios de la nafta, tenés, un problema de precios, salarios que es muy grande en un contexto de alta inflación. Y el gobierno tiene que meterse porque si no regula bien el gobierno eso, vamos a tener problemas más serios de inflación. Entonces, la gran pregunta es, ¿el gobierno se está metiendo bien? Porque uno ve desde grandes señales hasta pequeñas. Por ejemplo, lo que pasó con las prepagas. El gobierno, que es uno de los aspectos. El gobierno te aumenta 7%, después retrocede, después da 3,5%. Y en ese contexto, lo mostrás al gobierno, se ve al gobierno en un zigzag difícil de entender. Después vos ves, uno piensa distintos conflictos. El conflicto por el maíz. No hay solución a un tema, entonces el gobierno de repente, frena la exportación de maíz. Y entonces, ¿qué hay? Hay un paro y dejan de comercializar grano. Entonces el gobierno retrocede, otra vez el zigzag. Y si esto lo ves en hechos concretos, vos decís, lo que vos estás contando es que el gobierno se tiene que meter en un esquema macro que ordene todo esto que estoy diciendo, que es un despelote bárbaro, y si no lo ordene va a ser peor. Y uno cuando ve estos zigzag dice, ¿no será que esto nos va a traer más problemas? ¿Está orientado, está coherente el gobierno o está actuando, reaccionando de manera, cuando la pelota está por caer, cuando llega al precipicio, ahí reacciona? ¿Cómo ves vos eso? Bueno, hay algo más básico, digamos. Argentina, el último año normal tuvo 54% de inflación, ¿no? Que fue el 2019. Lo que digo es, no vas a bajar de tasa de inflación del 54% cuando la economía anda bien, haciéndote el volumen, tomándote una medida por acá, otra medida. Y se está yendo la comunicación. ¿Ahí me escuchás? A ver si podemos... A ver ahora, Emanuel. Sí, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho, sí. No, te decía que no va a bajar espontáneamente una tasa de inflación que cuando la economía anda más o menos normal se pone en 50, 54 puntos. Entonces lo que digo es, primero, yo creo que en Argentina los programas antiinflacionarios tienen muy mala fama, digamos, porque en la historia usualmente nos fue mal, ¿no? El Austral, el Primavera, la convertibilidad que nos pasamos de rosca y terminó volando por el aire. Entonces, lo que digo es, vos no vas a llamar a la gente, la vas a sentar a una mesa, le vas a decir, hagamos que la inflación sea 30 y eso va a pasar mágicamente. Ahora, si no arrancás aunque sea por ahí, tampoco va a funcionar. Entonces, primer punto, vos en un programa antiinflacionario necesitas política y necesitas economía, necesitas las dos cosas, porque lo que digo es, fíjate que nosotros venimos de un año de emisión cero, inflación 54%. Entonces, con la economía sola no alcanza, y tampoco va a alcanzar juntándose con sindicatos y empresas diciendo, muchachos, no se zarpen, que sería más lindo tener una inflación más baja. Cuando vos mirás, digamos, y esto para mí, para el actual gobierno es muy importante. La vicepresidenta cuando presentó su libro, ¿te acordás ahí en 2019? Citó un programa antiinflacionario de Helbert. Estudia mucho entre los economistas, que es el de Helbert, ¿no? Que en general los economistas de orientación ortodoxa que te dicen, fracasó porque los acuerdos de precios siempre fracasan, porque intervienen en el libre mercado, etcétera. Yo creo que el plan Helbert fracasó por dos circunstancias, que esto no es por hacer historia al pedo, sino porque me parece pero la crisis del petróleo muere Perón. La crisis del petróleo mete los precios muy altos y muere Perón, entonces pierde como autoridad para ejercerse, ¿no? Bien, entonces el problema es, hoy, los precios internacionales vuelven a estar muy altos, y eso ya está pegando, y Perón no está. Entonces me parece que los dos componentes a los que vos tenés que recurrir para desinflar una economía que de vuelta tiene 36 puntos de inflación en pandemia, no estamos hablando de una economía de 5 o 6 puntos de inflación anual, te necesitas un componente político y un componente económico que hoy yo no lo veo. Y me parece que de vuelta con estas tasas de inflación no es que un día haces una mesa, otro día tomas una medida para el maíz, otro día para las prepagas. Tiene que haber una conducción muy clara, con un plan muy claro que pueda ajustarlo en negociación con la realidad, pero tiene que haber una cosa, y muy activo, muy proactivo en cada uno de los conflictos, ¿no? Y muy modesto, ¿no? Y muy modesto, porque tampoco vas a salir de inflación del 54 y te vas a ir al 15 en un año. Digamos, es un programa
un poder político muy fuerte y mucha persistencia a lo largo del tiempo para apuntar a 3, 4 años donde vos estés en una tasa de inflación un cachito más normal.